Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura esta mañana. Job capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 11. Espero, hermanos, que esto sea práctico para ustedes y que sea teológico para ustedes. No nos vamos a meter muy profundo en cuestiones teológicas, pero sí vamos a hacer una mención de un par de cosas interesantes por parte de este primer discurso de Elifaz. Si ustedes recuerdan, habíamos comentado que desde el capítulo 4 hasta casi el final del libro, me parece el capítulo 38, me parece, hay unos diálogos, son varios diálogos entre Job y sus amigos. Comenzó Job, la semana pasada lo estudiamos, en el capítulo 3, él rompió el silencio, un silencio que había existido por 7 días, él y sus 3 amigos, que son Sofar, Bildad y Elifaz, se sentaron juntos arriba del mezbele, que habíamos dicho que el mezbele viene siendo una pila de basura quemada, cenizas, y donde había estado Job aventándose cenizas y todo este rollo, en lamento por su condición. Entonces, después de 7 días de silencio, llega Job y Job dice, rompe el silencio y maldice el día de su nacimiento. Todo eso viene siendo en el capítulo 3, todo lo vimos. Él maldice el día de su nacimiento. ¿Por qué, Señor, nací? ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? No, maldigo el día y ojalá y ese día no sea recordado en el calendario, etcétera, etcétera. Entonces, él fue el primero en romper el silencio de 7 días y posterior a él empieza Elifaz. Ahora, Elifaz tiene 3 discursos. Aquí en el capítulo 4 es su primer discurso. En el capítulo 15 es su segundo discurso y en el capítulo 22 vemos el tercer discurso por parte de Elifaz. Entonces todos sus amigos hablan varias veces a lo largo de estos capítulos. Ahora recordemos que Elifaz es temanita, es decir, de la ciudad de Temán. Y la semana pasada habíamos dicho, con un versículo bíblico, me parece que fue en Proverbios, no recuerdo ahorita, que dice que en Temán había sabiduría. Temán era un lugar conocido por su academia, por su inteligencia, por su sabiduría. Y aquí Elifaz, él es el que empieza, ¿no? Y él dice, bueno, pues voy a dar mi sabiduría que yo tengo a Job para que él vea la realidad de su situación. Y tengo que darle ayuda a mi amigo. Pero la realidad es que no fue mucha ayuda. Él termina acusando a Job de que él es culpable de algo. Algo tuvo que haber hecho para que esta circunstancia horrible, lamentable, trágica, le haya venido. Elifaz está convencido, Bildad también, y Sofar también, y después hay otro que se llama Eliú, que comienza Eliú a hablar en el capítulo 32. Entonces, los 4 están en contra de Job, diciéndole, es que algo hiciste. Y muchas personas hoy en día tenemos esa idea también. Si te pasa algo malo, es porque algo hiciste. Vamos a leer rápidamente el versículo 17. Dice, 4:17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? Pues la respuesta es no. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? La respuesta es no. Básicamente, Elifaz le está diciendo a Job, mira, tú no eres más que Dios y no eres limpio. Eres culpable. Algo has hecho. Y si observamos el versículo 8, observen, 4:8 dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, es básicamente la acusación de Elifaz en contra de Job. No, algo tú hiciste, tú sembraste algo y ahorita estás cosechando lo que tú sembraste. Pero la realidad es que Elifaz estaba incorrecto. Correcto parcialmente.
¿Okay? Y vamos a meternos en eso en unos momentos más. Ahora, en los versículos 2 en nuestra lectura, de los versículos 2 al 4, Elifaz habla acerca de cualidades buenas que ha tenido Job en el pasado. Habla de sus virtudes. Entonces empieza hablando de forma positiva de Job, y a partir del versículo 5, 6, 7 dice, bueno, sí, pero ahora has caído, Job. Ya no eres aquel que fuiste. Ahora que los papeles están invertidos, no sabes qué hacer. Entonces, vamos a ver todo eso. Vamos a empezar, hermanos, con una oración. Señor Padre, le damos gracias por su bendita palabra. Le damos gracias, Señor, porque podemos ver algo práctico el día de hoy en cuestiones de su persona, Señor. De cómo es que las cosas son hechas para su honra y su gloria. Aún aquello que nosotros percibimos como negativo, ciertamente todo es hecho para su honra y su gloria. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, Señor. Y le agradezco, Señor, porque usted es el soberano, que hace las cosas perfectas conforme a su perfecta y divina voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Versículo 1, leemos. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo. Entonces Elifaz decide ser el primer amigo de los tres en terminar el silencio que ellos habían tenido por 7 días después del discurso de lamento de Job, que ya vimos en el capítulo 3, que ya mencioné, que es la maldición de su día. Entonces eso lo entendemos muy bien. El versículo 1 es fácil de entender. Versículo 2. Si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Okay. A mí se me hizo muy cómico. Posiblemente nosotros lo decimos diferente. Lo voy a parafrasear así como lo diríamos nosotros en la actualidad. Mira, amigo, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero de todos modos te lo voy a decir. ¿Cuántas veces hemos dicho eso o escuchado eso que se nos ha dicho? Pues básicamente es lo mismo que está aquí en el versículo 2, pero obviamente con una elocuencia un poco mejor. Entonces leámoslo nuevamente. Si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Algo muy común que hasta el día de hoy lo escuchamos. Mira, te voy a decir algo y te va a doler y no te va a gustar, pero de todos modos te lo voy a decir porque tengo que decírtelo. Entonces, desde el versículo 2, ya empieza Elifaz con un tono un poco de regañón. No te va a gustar, pero te lo voy a decir. La realidad es que Elifaz estaba incorrecto. Job no hizo nada malo. Job no había sembrado discordia y problemas para cegar y cosechar tragedia, que es lo que le había ocurrido. Job era totalmente inocente. Él no hizo nada para tener este problema, para vivir o estar en estas circunstancias. Pero Elifaz estaba convencido y todos sus amigos también. Entonces le dijeron, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero no me importa, te lo voy a decir porque necesitas escucharlo. Sin embargo, el inocente era Job. Elifaz se había errado. Bien, versículos 3 y 4, aquí como mencioné, aquí podemos ver que Elifaz habla de las virtudes pasadas de Job. He aquí tú enseñabas, tiempo pasado, a muchos, y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. ¿Okay? Versículo, bueno, entonces Elifaz comienza su discurso hablando del carácter pasado de Job,
Y dice, bueno, pues es que en tiempos pasados, Job, tú enseñabas y tú fortalecías a la gente que estaba caída, la gente que estaba dolida, la gente que estaba pasando por circunstancias lamentables. Tú los levantabas y les decías y enderezabas su camino con tus palabras sabias y mira, levántate y ánimo y yo te ayudo y vamos a arreglar esta situación. ¿Okay? Esto es muy aplicable hoy. ¿Por qué? Porque esto nos pasa a todos. Para nosotros que sentimos empatía por otros, cuando vemos un amigo, un familiar o alguien que está pasando por un muy mal rato, siempre, a ver, ánimo, levántate, yo te echo la mano. Esta es la solución a tu problema, mira, déjame ayudarte. Vamos a sacarte de este agujero en donde estás. Básicamente esto era la reacción que tenía Job, que es muy clásico hasta el día de hoy. Para aquellos quienes son empáticos y para aquellos quienes tenemos conmiseración, misericordia para con los demás, sí, ciertamente tenemos que ayudarlos. Este era el asunto de Job, él era igual. Pero hay un contraste. Cuando esas personas que ayudan a otros están en problemas y ahora los papeles se han invertido y esa persona ahora está en una situación negativa, no sabe qué hacer. Muy bueno para darle consejos a los demás, ¿verdad? Pero cuando te pasa a ti, no, ahí sí ya. ¿Okay? Entonces observamos este contraste en el versículo 5. Leamos el versículo 5. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Muy bueno para aconsejar, ¿verdad? Muy bueno para enseñar. Muy bueno para levantar a los que están dolidos. Pero ahora que te pasa a ti, mira cómo andas. Ya no sabes ni qué hacer. Andas turbado, andas dolido, no sabes ni qué hacer. Vete nomás. ¿Ustedes creen que estos son palabras de aliento por parte de Elifaz hacia su amigo Job? No. Observen, primero le dice, sí, mira, te voy a decir algo que no te va a gustar, pero de todos modos te lo voy a decir. Mira, tú antes eras re bueno para aconsejar a la gente, pero mírate ahora, ¿cómo andas? No sabes ni qué hacer. No, que muy acá. Obviamente lo estoy parafraseando totalmente, pero eso no da ánimo. Eso no ayuda al Y tú, imagínense que te dicen algo así a ti y tú sabes que tú eres inocente. Tú sabes que tú no has hecho nada para estar en la circunstancia donde has estado y tú eres inocente y luego te dicen algo así. Es claro. Pero Job se mantiene callado por un buen tiempo, pues el discurso de Elifaz dura hasta el capítulo 5, versículo 17. Entonces, el discurso de Elifaz abarca casi dos capítulos. Pues sí, prácticamente 2 capítulos es lo que abarca el discurso de Elifaz. Entonces, todo esto se lo está diciendo Elifaz a su amigo Job y Job lo está escuchando, no está diciendo nada. Y después vuelve a hablar nuevamente en el capítulo 6 como respuesta a el, se supone, sabio Elifaz. Pero Elifaz no está mostrando sabiduría, no está mostrando un verdadero amor fraternal en este momento. Aunque nuevamente habíamos dicho que sus amigos sí eran verdaderos amigos, porque tuvieron que viajar por largo tramo para llegar a donde él estaba y sentarse con él en la basura, entre las cenizas, por 7 días estando ahí acompañando a su amigo. Entonces sí hay ciertas cosas que son de admirar, ¿verdad?, por parte de sus amigos. Pero en este momento no hay nada de admiración
hacia Elifaz. Muy bien, continuamos. Versículo 6 de nuestra lectura. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Elifaz reconoce que Job tiene su confianza, es decir, su fe, depositada en la persona de Dios. Y Elifaz lo reconoce. Mira, tú eres una persona espiritual, Job. ¿Qué no se supone que tú debes de estar bien con Dios? ¿Qué no se supone que Él es la razón de tu ser? ¿Qué no se supone que Él es ¿cómo dice aquí? Sí, que en Él no es la esperanza, la integridad de tus caminos. Otra vez. Elifaz considera que aunque Job es una persona espiritual y temerosa de Dios, no es inocente del todo. Esto está en la mente de Elifaz. Ya que está cosechando la ira de Dios y la retribución de Dios sobre él. Es lo que está viendo Elifaz. No es posible que se hayan muerto todos tus recursos económicos. No es posible que todos tus hijos se hayan muerto sin que tú hayas hecho algo malo. Reconócelo. Eres una persona espiritual y temerosa de Dios que ha puesto su confianza en Él, pero no estás aceptando que algo hiciste. La idea de Elifaz es la misma que muchos creen hoy en día. Otra vez, que el justo prospera mientras que el injusto sufre. Esa es la idea de la gran mayoría de la gente en el planeta. El justo prospera mientras que el injusto sufre. La gran mayoría de la población, de la humanidad entera, realmente tienen este concepto. Sin embargo, este es un concepto errado. Y ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, Elifaz estaba parcialmente correcto, que es lo que les había mencionado hace unos momentos, ya que la Biblia nos dice que cosechamos lo que sembramos. ¿Va? Entonces, parcialmente, Elifaz está correcto. Cosechamos lo que sembramos. Vamos a ver un par de versículos. Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces se supone no se supone, es un hecho, de que sí, en efecto, cosechamos lo que hemos sembrado. Pero no es necesariamente cierto que si te está pasando algo negativo o lo que tú consideras algo malo o negativo en tu vida, esto es porque tú has sembrado discordia y pecado y cosas para la carne. No es necesariamente eso. Entonces, Elifaz está parcialmente correcto. Pero vamos a hablar de otros aspectos de circunstancias negativas en nuestras vidas en unos momentos más. Pero debemos recordar que no todo lo que cosechamos es un resultado de lo que hayamos sembrado. Otra vez. No todo lo que cosechamos es un resultado de lo que hemos sembrado. Vamos a ver 2 Corintios para comprobarlo. Vamos a verlo. Esto es algo que le pasó a Pablo
Y algunos podrían decir que no es aplicable aquí, pero yo sí lo veo como aplicable. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 12 y versículos 7 al 10. Esto es lo que le pasó a Pablo en cuestión a su problema de los ojos. Vamos a verlo. 2 Corintios 12, 7 al 10. Dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, él estaba cosechando algo, él tenía algo negativo en su vida. El aguijón en la carne, tenía el problema de su vista. ¿Okay? Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Que eso es muy interesante, que en otras palabras, él está llamando al problema de sus ojos un mensajero de Satanás. Para que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, es decir, para mantenerlo humilde. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, él pidió a Dios en 3 ocasiones: Señor, por favor, quítame este problema que tengo en los ojos. Señor, quítame este mensajero de Satanás. Lo tengo porque quieres que me mantenga humilde, yo entiendo, pero quítamelo, Señor. Versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo que su problema negativo que él tiene, el problema de sus ojos, es para gloriarse en el poder de Cristo Jesús. Dios es enaltecido, Dios es engrandecido en nuestra debilidad, porque eso nos hace dependientes de Él. Entonces, si yo tengo un problema físico, si tengo problemas negativas, si tengo cosas, circunstancias que yo considero malos, y dice: ay, Señor, ¿por qué? Muy posiblemente es porque Dios te quiere enseñar humildad y Dios te quiere enseñar dependencia de Él. No porque Pablo haya cosechado, pero algunos, por eso digo que algunos dicen que no aplica, porque dicen: no, es que Pablo tiene eso porque él hizo mal en contra de la iglesia, él persiguió a la iglesia, él mató a Esteban, y él hizo todas estas cosas, y por eso Dios le dio el aguijón en la carne. Entonces, sí, en efecto, cosechó lo que sembró. Bueno, yo así no lo veo necesariamente. Yo estoy viendo aquí claramente que Pablo está diciendo que el problema que él tiene es para mantenerlo humilde y para que Dios sea glorificado en su debilidad, porque eso hace que él sea dependiente de Dios. Bien, en nuestras vidas como cristianos a menudo sufrimos en múltiples áreas, en muchos, tanto económico como físico, como espiritual, como con nuestra familia, nuestros hijos. Vienen un sinfín de problemas sobre la gente, ¿no? Sobre nosotros. En nuestras vidas sufrimos estas cosas. Pero no necesariamente es porque hayamos pecado en contra de Dios que hemos sufrido de esta manera, sino para que nos gloriemos en nuestras debilidades por el poder de Cristo y para poder depender de Él. En palabras más simples, a menudo nuestras circunstancias negativas son para llevarnos a dar honra y gloria a Dios, aprendiendo a ser dependientes de Él en todo aspecto de nuestra vida. Yo creo que eso se ve más a menudo en cuestiones económicas, que creo que todos hemos sufrido problemas económicos. Eso es para poder aprender a depender de Él. Por ejemplo, ahorita yo estoy en un problema. Yo tuve que comprar un refrigerador nuevo esta semana. Mi refrigerador se descompuso y digo: híjole, ya vi los precios de los refrigeradores, están carísimos.
También caros, Un buen refrigerador, no bajan de 15, 16, 17 mil pesos. Vi unos hasta en 38. Es más, mi esposa vio un refrigerador en 60 mil pesos. ¿Quién quiere un refrigerador de 60 mil pesos? El asunto es de que no son baratos. Y yo tengo que depender de Dios para que Él provea para yo poder comprar un refri nuevo. Tengo 15 días en un refri. Tengo 15 días sin refrigerador. Y dices, bueno, ¿y qué tienes que hacer? Pues depender de Dios. Cuando sea el tiempo de Dios, Él suplirá la necesidad. Y yo voy a decir, gloria a Dios. Porque Él ha manifestado su poder en su provisión. Entonces, dentro de lo económico, eso es muy a menudo y todos lo podemos entender así. ¿Significa que porque yo he pecado, mi refri se descompuso? No. Pero el hecho de que el refri se descompuso me hace dependiente de la provisión divina. Y me glorío en su poder. En esencia, la idea que tiene Elifaz de que Job sembró pecado para cosechar circunstancias negativas, él lo está viendo desde una forma lógica, o podremos decir dentro de su raciocinio. En otras palabras, Elifaz intercambia la teología verdadera por razonamiento humano. Otra vez, Elifaz está intercambiando. A Elifaz se le olvidó toda la teología y nada más lo está viendo desde un punto de vista lógico y racional. Y él está diciendo, te pasa esto porque algo hiciste. Que es una forma lógica de pensar, mas no es una forma teológica para pensar. El decir que el sufrimiento es el resultado del pecado en todo aspecto de nuestra vida es una opinión errada. Vamos a ver un par de versículos muy interesantes. Primero vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a ver esto. Este es buenísimo para hablar acerca de este asunto. Y quien habla es la persona de nuestro Señor Jesucristo aquí. Entonces, no podemos decir que no es cierto. Cristo mismo es quien está hablando. Y observen. Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí les va. Los discípulos también estaban teniendo esta misma mentalidad que tenía Elifaz. Esta persona nació ciego. Por lo tanto, es a causa del pecado o que él hizo o que sus hijos o que sus padres hicieron. ¿No? Alguien pecó para que este amigo naciera ciego. Y muchas personas tienen esa idea. Si tienes una discapacidad, si tienes un problema, si tienes... es porque alguien hizo algo, alguien pecó y por eso este es el resultado. Entonces los mismos discípulos tenían esta misma idea. Pero observen lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! Entonces, muchas veces nuestras circunstancias que nosotros consideremos negativos, en realidad no es porque alguien haya pecado, como dice aquí nuestro Señor Jesucristo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros somos criaturas negativas.
y vemos a un ciego, vemos a un cojo, vemos a un manco, vemos a alguien y dices, ay, pobrecito. Sí debemos de tener empatía y misericordia para con todos. Pero la realidad es que si esa persona está así es porque Dios así lo quiso y no necesariamente porque alguien haya pecado, sino para que el poder de Dios se manifieste por medio de ese ciego, por medio de ese cojo, por medio de ese problema que estás viviendo. En mi agencia misionera, hermanos, yo conocí hace como 5 años, no lo conocía antes, y es la única vez que lo he visto. Es un misionero de mi agencia misionera, que tiene relativamente poco con nosotros, y él es sordomudo. Él es sordomudo y él es misionero a los sordomudos en la ciudad de Filadelfia. Y cuando yo lo conocí, pues su esposa del hermano, ella habla y escucha y todo normal, y ella es la intérprete a señas de su esposo. Y cuando yo hablé con ellos, el hermano me dijo, yo soy hecho perfecto. Dice, yo no tengo una discapacidad, soy hecho perfecto. Mi circunstancia es así porque Dios así lo quiso, me dijo este hermano. Y me llevó a este versículo que vamos a ver ahorita. Éxodo, capítulo 4. Sí, se me hizo muy, muy interesante. Éxodo, capítulo 4 y versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, la persona que nace con lo que nosotros consideramos una discapacidad o un problema, en realidad está así porque fue la total y perfecta voluntad de Dios que esa persona naciera así. Y es perfecto porque Dios así lo quiso y Dios todo lo hace en perfección. Pero esa situación de esa persona es hecha para manifestar el poder de Dios sobre ellos. En muchas ocasiones nuestros sufrimientos son para que se manifieste el poder y la gracia de Dios para con el individuo, enseñándonos a depender de Él, trayéndole honra y gloria a su nombre, a causa de que su voluntad se ha hecho. Ya leímos, hermanos, vamos a regresar a nuestro lectura original. Ok, entonces, el versículo 7, ese ya lo vimos, ¿no? Sí, versículo 7, recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en qué han sido destruidos los rectos. Recapacita ahora, dice, Elifaz le dice a Job, pon atención, si eres recto, Job, si tú verdaderamente eres recto y no has cometido un pecado de muerte para contigo, sí es cierto, no lo has hecho, pero algo has de haber hecho. La idea de Elifaz es la misma, como ya había mencionado, de muchas personas, que ya dijimos que esto es totalmente errado. Dios hace lo que Él quiere y no tiene realmente nada que ver con si has pecado o no. Es su voluntad perfecta siendo hecha para manifestar su poder y su gracia. Bien, vamos a avanzar. Versículo 8, ya lo leímos, que es su discurso que no es efectivo. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos.
Básicamente lo está acusando. Tú has sido consumido y los problemas que tienes es porque algo hiciste. Y después en los versículos 10 al 11, bueno, vamos a leer del 10 al 11, que son los últimos que vamos a ver hoy. De los versículos 10 al 11, nosotros vemos una ilustración que hace Elifaz. ¿Sí? Él hace una ilustración utilizando a leones. Vamos a leerlos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Entonces, Elifaz utiliza estos animales, los leones, para poder hacer un punto, hacer una ilustración en cuestión a Job. Básicamente, la idea aquí es que no importa qué tan fuerte seas o cuántos recursos tengas. Cuando pecas delante de Dios, tendrás repercusión o reprensión divina. Esa es la idea. No importa qué tan fuerte seas o qué recursos tengas, si tú pecas contra Dios vas a tener reprensión. ¿Okay? Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista de la ilustración. Un león es el rey de la selva, fuerte, con garras, con dientes, el rey. Pero no importa qué tan fuerte sea el león o los recursos que éste tenga, aún así se puede morir de hambre. Aún así, sus hijos pueden ser dispersos. En otras palabras, de una forma muy sutil, aunque no tanto, Elifaz está comparando a Job con un león. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos el libro de Job, dice que Job era el más grande de todos los orientales. Es decir, el rey de la selva en el Medio Oriente. O como me dijo mi suegro, el Carlos Slim de su época. Es decir, que Job tenía muchos recursos, como un león. Y que Job era muy fuerte, como un león. Pero de todos modos, él se estaba muriendo de hambre y sus hijos habían sido dispersos, es decir, muertos. La comparación o la ilustración de león con Job. Vamos a leerlos nuevamente. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Job fue quebrantado. El león viejo perece por falta de presa. Era lo que le estaba pasando a Job. Ya no tenía recursos económicos. Si él era el león, el fuerte, el que tenía, y ahora ya está muriendo de hambre. Y luego dice, y los hijos de la leona se dispersan. No, hombre. Vamos a pensarlo en una forma práctica dentro de nuestros días. Vamos a ver todo lo que ya hemos visto. Parafraseado completamente. Job, te voy a decir algo. No te va a gustar lo que voy a decir. Algo has hecho. Algo tú hiciste. Antes tú eras bueno con los demás y los ayudabas. Pero ahora que estás bajo la misma circunstancia, ve cómo estás. No que tu confianza estaba en Dios. No que Él era acá tu fuerte y que sabe qué. Pero mira, vete. No puedes hacer nada. Completamente. No, recapacita ahora. Job le dice en el versículo 7. Recapacita. Algo hiciste. Has sembrado injuria y la estás cegando. Job, si tú eras grande, como eres el más grande de todos, eras como un león. Pero fíjate cómo estás ahorita. Estás quebrado. Te estás muriendo de hambre.
Y por lo que hiciste hasta tus hijos están muertos. Oh. ¿Dónde está el aliento en eso? Hombre, yo creo que Job estaba a punto de soltarle un gancho de derecha. Yo lo estaría. Y encima de eso que me digan, es tu culpa, algo tú hiciste. Tus hijos están muertos a causa tuya. No, hombre, hermanos, yo me prendo. Estoy seguro que cada uno de los que están aquí también. Elifaz tenía esa idea porque cambió la teología por su raciocinio, por su lógica. Comprendamos que Dios hace las cosas siempre a su voluntad para manifestar su poder hecho en nosotros, para que nosotros aprendamos a vivir humildemente en total dependencia de Él. Cuando ustedes observen a una persona que está pasando un muy mal tiempo y la culpabilidad no es de ese individuo, busquen ver la manifestación del poder y la gracia de Dios en la vida de ese individuo. Esa es teología. Espero que el día de hoy no se salgan de aquí con esa misma idea que la gran mayoría de la humanidad tiene. Que si algo tienes es porque algo hiciste. No. En algunas ocasiones sí. Sin embargo, para nosotros los que hemos creído, para nosotros quien nuestra confianza, nuestra fe está puesta en la persona de Dios, para nosotros cuya esperanza es la integridad de los caminos de Dios, y nos pasa algo malo, entiendan que es por voluntad de Dios para la manifestación de su poder y gloria. Espero que esto haya sido de bendición, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este pequeño estudio acerca de este discurso, esta primera parte del discurso de Elifaz. Le pido, Señor, que haya sido bendición para los oyentes, para los que están aquí presentes. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo cambie nuestra mentalidad en cuestión a que lo que sembramos cosechamos. Sí, en efecto, es cierto en cuestión al pecado. Pero cuando hemos sido inocentes y suceden las cosas, Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos para ver la manifestación de su brazo poderoso sobre aquella criatura suya que está sufriendo por voluntad suya para mostrar su poder. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador y Rey, Jesucristo. Amén.